Vale, bueno, pues entonces ya podemos empezar. Bueno, pues buenos días. Vamos a dar de inicio a esta charla que supone, pues, creo que es la penúltima actividad de este foro Comunicación y Escuela, que va ya en su 13ª edición. Bien, la charla de hoy, pues, tiene que ver con las situaciones que todos hemos vivido los últimos 2 años de la pandemia. En concreto, se titula las implicaciones sanitarias, económicas de las pandemias y de las epidemias. Y tenemos la suerte de contar con nosotros para que pueda hablarnos de ello, pues, a una persona que tiene mucha experiencia en estos temas. Se llama Daniel López Acuña. Eh, Él ha sido miembro de la Organización Mundial de la Salud durante 30 años. Bueno, ha tenido diferentes cargos dentro de la Organización Mundial de la Salud a lo largo de todos esos años. Quizá el más conocido, al menos en el que he encontrado yo más datos en Internet, es como director de la acción sanitaria en situaciones de crisis. No sé exactamente cuántos años ha ocupado ese cargo, seguramente él nos podrá concretar después. De todos modos, a lo largo de esos 30 años, que han sido del 1984 hasta el 2014, pues ha habido muchas situaciones complejas a nivel sanitario en el mundo bueno, y en esta gestión de todas esas situaciones, pues Daniel ha ocupado un lugar importante. Para que sepáis un poco sobre él, muy brevemente, él nace en México en 1954. Estudia medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él después es un epidemiólogo. En 1984 entra a formar parte de la Organización Mundial de la Salud, como ya dijimos antes. Entonces está trabajando hasta el 2014, el momento en que, bueno, creo que se jubila. Es lo que yo he podido encontrar, lo cual es bastante lógico. Llegado a cierta edad, todo el mundo merece una jubilación. Él después viene a vivir a Asturias. De hecho, creo que reside en Gijón. Es de padre español, asturiano, si no me equivoco. Creo que su padre nacido en Candás. Correcto. Bueno, y es una de las personas que tuvo que exiliarse después de la Guerra Civil. Entonces, y eso hace que él nazca en México en 1954. Bueno, creo que en la actualidad, aunque ya está jubilado, sigue formando, es profesor de algunas instituciones. Él ha puesto en la presentación varias. Bueno, yo tengo aquí una que es la Escuela Andaluza de Salud Pública, pero hay algunas más, ¿no? Y entonces, bueno, y desde luego su presencia aquí, pues hay que agradecerla, así que muchísimas gracias por querer colaborar. Y bueno, pues está plenamente justificada porque en un contexto tan complejo como este, totalmente inusual, al menos en Occidente, que ha supuesto restricciones de derechos que nos parecían, bueno, totalmente naturales, ¿no? Pues bueno, tu presencia en este contexto, pues está plenamente justificada por toda esa experiencia en la Organización Mundial de la Salud, en contacto con situaciones muy complejas. Así que nada, dejo ya, bueno, te vuelvo a agradecer otra vez tu presencia aquí y estamos pues con mucho interés en escuchar tus apreciaciones sobre este tema que nos ha afectado de manera reciente, de una manera tan profunda, y que no sabemos, queda bastante incógnita sobre lo que puede pasar en el futuro, si esto se va a repetir, si no, en fin, vamos a ver qué sucede, y todo esto pues lo comentaremos en la charla. Pues nada, muchas gracias, Daniel, y te dejo ya que empieces con tu discurso. Estupendo, muchas gracias. Primero que todo, agradecer al Foro Comunicación y Escuela por la invitación. Esta es la segunda vez que participo en el Foro de Comunicación y Escuela. Hace un par de años o así estuve en la Biblioteca de Castropol dando una conferencia sobre tendencias de salud en el mundo y los principales problemas de salud mundial, y fue un placer y bueno, encantado de estar con vosotros una vez más y de estar participando en esta charla para el Instituto Elisa y Luis Villamil y los alumnos que forman parte de él. Ojalá que no tuviésemos todavía esta pandemia afectándonos, porque eso me había hecho poder tener la oportunidad de estar ahí en Vegadeo, que me encanta, pero bueno, es un placer hacerlo virtualmente y ya habrá oportunidad de coincidir presencialmente.
Debo decir que también me hace ilusión el tener esta charla con los compañeros del instituto, porque hace muchos años, cuando todavía yo estudiaba la carrera de medicina y cuando terminé la carrera de medicina, fui profesor en un instituto y daba clases de bioquímica. Y bueno, pues me hace ilusión volver al aula, por así decirlo, del instituto, porque creo que es un momento de gran curiosidad intelectual y gran sed de conocimiento de parte de las personas que están en los institutos, de los chicos y chicas que están en el instituto, y para mí es un placer compartir este espacio con vosotros. Voy ahora sí a cambiar el modo para proyectar unas diapositivas. Vamos a ver si todo sale bien. Espero que sí. Y solo indicadme si estáis viendo la presentación. Sí la veis, ¿verdad? Sí, se ve la presentación. Bueno, entonces estamos ahora en marcha. Bueno, convine con los organizadores en llevar a cabo una charla que hablase de las implicaciones sanitarias, económicas y sociales de las pandemias y epidemias. Yo, como fue señalado, además de ser médico, soy epidemiólogo. Después de hacer mi carrera de medicina, me formé 5 años con una maestría y un doctorado en epidemiología en la Universidad de Johns Hopkins. Y lo digo porque durante este año y medio de la pandemia, en alguna oportunidad, algún juez un poco perdido en el País Vasco dijo que un epidemiólogo era un médico general con un cursillo. Bueno, a mí el cursillo me llevó 5 años de especialidad en epidemiología, pero bueno, lo digo simplemente para decir que es una especialidad de la salud pública que permite apoyar el desarrollo de programas sanitarios y priorizar las acciones que tienen que llevarse a cabo para proteger a la salud de la gente. Pero bueno, dicho eso, vamos a tratar de entrar en materia. Y yo quisiera empezar por algunas definiciones y algunos hitos históricos que creo que nos permiten situarnos de la mejor manera antes de hablar un poco más de esta pandemia y sus implicaciones específicas en España, en Europa y en el mundo. Quiero empezar por algo que todos los días estamos escuchando, la incidencia, el número de contagios, porque a veces no se entiende muy bien este concepto y es un concepto fundamental para entender lo que es una epidemia y una pandemia. Entonces, respondamos a la pregunta, ¿qué es la incidencia de una enfermedad? Bueno, la ciencia de la epidemiología nos enseña que la incidencia de una enfermedad, y aquí voy a un tema que es muy importante, es la probabilidad o el riesgo probabilístico que tiene una población de enfermar por un determinado problema de salud en un periodo de tiempo determinado. Entonces, es enfermedad referida a población en un periodo de tiempo. Se calcula como el número de casos de una enfermedad en cuestión, por ejemplo, COVID, dividido entre la población que está expuesta al riesgo de enfermar, sea la de un municipio, la de una comunidad autónoma, la de un país, la de una región o la del mundo entero. Y esta razón que surge de dividir el número nuevo de casos entre la población expuesta al riesgo se suele multiplicar por 100.000 o por 1.000.000 de habitantes. Y está siempre referida a un periodo determinado que puede ser un día o una semana o 14 días o un mes o un año, dependiendo del tipo de enfermedad. Por eso hablamos de que en estos momentos hay una incidencia de aproximadamente 80 casos por 100.000 habitantes por cada 14 días en España. Y a eso se refiere el concepto de incidencia. Aunque a veces se expresa un tanto vagamente como el número de nuevos casos que se producen durante un periodo de tiempo, y se puede decir los nuevos casos del día de ayer, o esto es una cifra real, en los últimos 14 días en España se han producido 48.000 casos. Aunque a veces así se expresa, lo correcto es expresarla como una proporción o una tasa con un numerador
un denominador y una cifra de población referida al número fijo de personas. Por eso, insisto, hablamos de casos por 100,000 habitantes de, en este caso, la enfermedad específica de COVID-19. ¿Por qué insisto en este concepto? Porque esto nos lleva a la noción de qué es una epidemia. Y a veces vale la pena detenernos porque a veces tenemos preconceptos o ideas fijas de lo que es una epidemia y es mejor ir a la definición técnica que se hace para entender qué es realmente una epidemia. Bueno, una epidemia viene del griego epi, o que significa sobre o por sobre, y demos, pueblo. Es lo que le ocurre a una población, en este caso en términos de enfermedad. Es lo que ocurre cuando una enfermedad afecta a un número de individuos que es superior al número esperado en una población definida durante un tiempo determinado. Si yo tengo habitualmente una incidencia de 10 casos por 100,000 habitantes de sarampión, y esto se repite todos los años, eso no es una epidemia, esto es el fenómeno endémico del sarampión. Pero si de pronto sube esa cifra a 30, 40, 50 o más, es decir, un número de individuos superior al esperado, esto es una epidemia. Entonces, el concepto se refiere a una relación entre una línea de base de una enfermedad, que es la incidencia habitual, y el número de casos por encima de lo habitual que se detectan en un momento dado. Puesto en otras palabras, es un incremento significativamente elevado en el número de casos de una enfermedad con respecto al número de casos esperados. Importante señalar que una epidemia puede suponer, en el caso de enfermedades transmisibles agudas que se contagien, la rápida propagación de la enfermedad a un gran número de personas en una población determinada en un corto periodo de tiempo. Y esto es lo que más nos preocupa, cuando hay un fenómeno explosivo de rápida transmisión, de rápida propagación, que naturalmente eleva el número de casos por encima de la cifra habitual de casos que observamos. Por ejemplo, en las infecciones de meningococo, en las meningitis meningocócicas, una tasa de ataque superior a 15 casos por 100,000 durante 2 semanas consecutivas se considera una epidemia. ¿Por qué? Porque es habitual ver año tras año, y esto por ejemplo ocurre mucho en el cinturón del Sahel en África, una incidencia de alrededor de 15 casos por cada 100,000. Si de pronto empezamos a observar que hay 30, 40, 100 casos por 100,000, ahí tenemos claramente una epidemia que se está propagando rápidamente y que tenemos que actuar para controlar. Hay que entender, y esto viene a colación por la pandemia de COVID que hemos estado padeciendo y que seguimos padeciendo, que en el caso de una epidemia que tiene una propagación descontrolada, la epidemia puede colapsar el sistema de salud. Y esto no es que sea parte de la epidemia, es parte del impacto de la epidemia, un impacto sanitario, pero un impacto que tiene grandes consecuencias porque además de paralizar el sistema sanitario, nos impide atender otros padecimientos, otras patologías que requieren de la infraestructura sanitaria. Y esto lo hemos visto claramente, por ejemplo, en 2014 con el brote de ébola en África Occidental, que ante un sistema sanitario que estaba diezmado por las previas guerras, empezó a experimentarse un colapso del sistema sanitario porque toda la infraestructura sanitaria tenía que ser dedicada a la atención de ébola cuando se había propagado descontroladamente. Y hemos vuelto a esa noción de la propagación descontrolada que tiene un gran impacto en la atención sanitaria. Esto empezó desde que empezó en China y prosiguió en todo el mundo y prosigue en muchos lugares, y tenemos que cuidar que no se nos repita a pesar de avanzar con la vacunación, porque el colapso del sistema de salud tiene un efecto directo y un efecto indirecto, y esto es uno de los impactos muy importantes que puede tener una epidemia. No solo mucha enfermedad, no solo que pueda matar o enfermar a muchas personas, sino que además puede
colapsar, afectar y crear una disrupción del sistema sanitario. Ahora, vayamos al al concepto, ¿qué es una pandemia? Bueno, en el caso de que la epidemia se difunda en varias regiones geográficas simultáneamente, regiones geográficas extensas de varios continentes de manera simultánea, o incluso en todo el mundo, es el caso de COVID-19, hablamos de una pandemia. Una pandemia es una epidemia generalizada en amplios sectores, regiones o el mundo entero. Se trata fundamentalmente de una situación descontrolada que tiene dimensiones mundiales y que tiene un importantísimo potencial de severidad que genera numerosos impactos. Esto es el caso, por ejemplo, del VIH, que generó un número de casos extraordinariamente alto, no existía como enfermedad previa, entonces evidentemente tuvo un carácter epidémico, pero se extendió por el mundo entero y, bueno, es una pandemia que nos sigue afectando. Convivimos, entre comillas, con ello, pero hay muchos casos y gracias al desarrollo de antirretrovirales se puede controlar lo que antes era una enfermedad fatal en un plazo muy corto. La pandemia de COVID-19, que hemos hemos experimentado desde el 2020, es un ejemplo de epidemia de alcance mundial. Clarísimo. Entonces, las pandemias pueden aparecer también en zonas donde no existía el problema, ya sea porque surge un nuevo agente infeccioso, es este caso, el nuevo agente infeccioso SARS-CoV-2, el nuevo virus, o porque resurja un agente infeccioso por la debilidad del sistema de salud o en las campañas de vacunación. Entonces, esto es lo que de alguna manera debemos entender como los elementos centrales que caracterizan una pandemia. Hablemos un poco de las epidemias y las pandemias a lo largo de la historia, para tratar de ubicar, este no es el único momento en donde se vive una pandemia. Solo una pregunta, ¿está escuchándose bien, transmitiéndose bien? ¿No hay problema? Sí, Daniel. De acuerdo. Bueno, en la historia de la humanidad ha habido nuevas enfermedades que aparecían y que en poco tiempo atacaban y de hecho diezmaban a toda una población. Eran capaces de atravesar fronteras, de convertirse en pandemias y de cambiar el destino de los lugares, de las personas, incluso de afectar la sobrevivencia de algunas civilizaciones en tiempos antiguos. Desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que convivían en un mismo espacio territorial, pues las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo, porque al producirse una potencialidad de transmisión y contagio, pues se produce la posibilidad de afectar a todo el colectivo que convive. A medida que la población mundial fue creciendo, cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones del planeta y se convertía en una amenaza para la población, empezaron a documentarse las primeras pandemias. Seguramente que hubo más pandemias en tiempos inmemoriales, pero no necesariamente adecuadamente documentadas, porque no había tampoco el marco conceptual para entenderlas. Estas pandemias en muchas ocasiones transformaron a las sociedades en las que aparecieron y han cambiado o influido decisivamente en el curso de la historia. Hay veces que uno se pregunta, esto queda como tema de reflexión, es un tema para hacer ensayos si se quisiera, ¿qué tanto se va a afectar nuestra cultura, nuestro modo de vida, nuestra civilización tras la pandemia de COVID-19? Posiblemente menos que en otras épocas históricas, pero no deja de haber un elemento importante de acicate de transformación en algunas prácticas sociales que una pandemia como esta puede dejar. Algunas pandemias, no podemos entrar en esta ocasión en todo el detalle, pero que han tenido significados, un significado importante a lo largo de la historia porque han afectado grandes grupos de población, pues han sido la peste de Justiniano en el Imperio Bizantino, la peste negra
en la época medieval en buena parte de Europa, la viruela, que arrasó poblaciones enteras, particularmente cuando ingresaba a un continente totalmente virgen a la exposición a este virus, como era el continente americano. La gripe española o influenza española, o mal llamada española, de principios del siglo pasado, que generó una pandemia de gran significación. La gripe asiática en los años 50, la gripe de Hong Kong en los años 60, el surgimiento del VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida. Podríamos decir, pero no con la misma magnitud, que incluso tuvimos la pandemia de gripe aviar en el año 2009 y que hemos tenido epidemias significativas que amenazaban con ser pandemias, pero que no llegaron a serlo, como fueron el SARS y el MERS a lo largo de este siglo. Voy a hablar de ello un poco después. Pero estos son como grandes hitos a lo largo de la historia, en donde se ha producido alguna pandemia de gran alcance y gran trascendencia. Y de una manera o de otra nos ha tocado en suerte, para bien o para mal, seguramente que para mal en muchos sentidos, pero de ello tendríamos que aprender, vivir otra de las pandemias que habrá que agregar a esta lista, que es la pandemia de COVID-19. Algo muy importante para señalar también es el que se han producido en los últimos años saltos de especies animales a especies humanas. Y esto ha determinado las pandemias. No es que sea la única razón por la que puede haber una pandemia, pero este ha sido el modo dominante. Desde la llamada influenza española, o gripe española, pasando por las más modernas epidemias como el SARS, síndrome respiratorio agudo severo, a principios del siglo XXI, las gripes aviar y porcina, la actual, el MERS, el síndrome respiratorio también ligado a otro tipo de coronavirus, hasta la actual pandemia de coronavirus por SARS-CoV-2. Todas han tenido un origen común, un virus exclusivo de poblaciones animales que muta o entra en contacto con la especie humana, invade a huéspedes humanos y se propaga como un nuevo patógeno. Y esto está muy agudizado por elementos del cambio climático, de los cambios de temperaturas, del deshielo, de las zonas árticas y antárticas y del cambio ecológico que se produce en el mayor contacto entre la especie humana y las especies animales. Quizá un elemento también a poner en consideración sobre la mesa, porque es importante. ¿De dónde vienen los coronavirus? Bueno, los coronavirus no es solo este que nos está afectando, son una gran familia de virus respiratorios que pueden causar desde un resfriado hasta enfermedades más graves, como es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, o el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS. Los coronavirus también causan enfermedades en muchas especies animales y pueden pueden contagiarse de animales a personas. Es lo que llamamos transmisión zoonótica. En este caso específico, el SARS-CoV-2 fue transmitido al ser humano el SARS-CoV-1, el primero, fue transmitido al ser humano por la civeta en China, un animal de consumo, vamos a decir, gourmet, entre comillas, en China, pero que en 2002 se vio claramente que transmitía al ser humano esta infección respiratoria que por fortuna pudo ser controlada. El MERS-CoV es el que produce el MERS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, se contagió del dromedario al ser humano en Arabia Saudita en 2002. Ahora tenemos la noción cada vez más clara de que ha habido un paso de murciélago a humano, no se sabe si con un con un huésped intermediario, algún otro animal o directamente, que es el que ha generalizado y transmitido el virus de SARS-CoV-2. Hay muchos coronavirus conocidos que aún no han infectado a seres humanos, pero que están en circulación en los animales. Y en ocasiones un virus que solo circulaba en una especie animal
rompe la barrera de las especies y se transmite a los humanos. Este nuevo virus, el COVID, el que causa el COVID-19, el SARS-CoV-2, es un virus nuevo, agresivo, muy transmisible, para el que no había vacuna, ya la hay, por fortuna, y en poco tiempo, ni tratamiento específico, tampoco lo hay, a pesar del tiempo transcurrido. Hay algunos elementos que coadyuvan a evitar su severidad, pero no un tratamiento específico que sirva para realmente curar el padecimiento. La historia natural de la infección, es decir, la forma en que evoluciona esta enfermedad, era en gran medida desconocida y aún estamos aprendiendo todos los días al respecto. Aún estamos aprendiendo sobre los efectos de larga duración del COVID. Suele presentar complicaciones neumónicas severas, neumonía severa, como lo hemos visto y escuchado a lo largo de toda esta pandemia. Pero un tema importantísimo es que muchas personas infectadas por este virus son asintomáticas. No pueden ser detectadas fácilmente como casos de coronavirus porque ni tienen neumonía, ni tienen fiebre, ni tienen tos. Por si fuese poco, la infección se transmite incluso durante el periodo de incubación, antes de que aparezca la sintomatología. Y estamos en presencia de un virus que genera una transmisión silenciosa. Y esto es lo que ha dificultado en gran medida controlar los contagios, que por supuesto se producen al estar interactuando de manera cercana las personas y transmitir el virus a través de aerosoles y o a través de gotículas. Hay que tomarlo muy en serio, hay que estar preparados, hay que prevenir los contagios y la transmisión, porque entre otras cosas la letalidad del coronavirus no puede menospreciarse. Solo en España nos ha dejado ya 90,000 fallecimientos desde que comenzó la pandemia. Y esto pues, es prácticamente como si hubiéramos tenido una guerra con múltiples bombardeos y grandes bajas. Y esto pues ha generado lo que le llamamos en epidemiología una mortalidad excesiva. Muertes que se producen en una proporción mayor de lo que sería esperable año con año para el mismo grupo de edad o los mismos grupos de edad y las mismas fechas. Bueno, vamos a entrar un poco a la pandemia de COVID-19. ¿Qué impacto ha tenido? Podríamos decir que han sido 2 años de penurias. Lo podemos decir porque se ha cumplido más de 1 año y medio de que la Organización Mundial de la Salud designara a la COVID-19 como pandemia. Que eso es menos importante que lo que voy a decir ahora. 22 meses desde que la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con lo que establece el Reglamento Sanitario Internacional, que es, por así decirlo, el marco legal mundial para el control de las pandemias y de las enfermedades epidémicas, la declaró como, así se establece en el Reglamento Sanitario Internacional, emergencia de salud pública de trascendencia internacional. Esto ocurrió el 31 de enero del 2020. Para mi gusto, se tardó un poco en ocurrir, pudo haber ocurrido quizá un par de semanas antes, no mucho antes, hasta tener toda la evidencia, pero esto es lo que desata el que se produzcan recomendaciones mundiales que no siempre cumplen los países para establecer controles en el movimiento de personas, en el cruce de fronteras y en las medidas que hay que tomar para restringir el contagio por la enfermedad. A lo largo de todo este tiempo, de los 2 años, la humanidad se ha enfrentado a un virus inédito, muy contagioso, muy agresivo y altamente letal. Esto fue detectado por primera vez en Wuhan, en China. Fue asociado con una serie de casos de neumonía atípica, severa, importante, que se caracterizó como una nueva enfermedad llamada COVID-19. Y la nueva epidemia llevó a que se tomasen medidas muy fuertes, medidas realmente draconianas, en el caso de Wuhan, de China, para contener la nueva amenaza. Se cerró la ciudad de Wuhan, se selló incluso la provincia. Eso le permitió a China no tener una diseminación amplia de la pandemia en todo su territorio, pero no impidió o
contagios que se habían producido antes de esos cierres, que en pocas semanas el virus se extendiera por todo el mundo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que con el gran volumen de movilidad de personas que tenemos en el mundo de hoy, esta extensión se puede producir de manera extraordinariamente rápida. Esta pandemia se ha tornado en la pandemia más ominosa del último siglo. Hay 253 millones de contagios registrados en todo el mundo. Y esto es una subestimación de lo que realmente ha ocurrido. Esto es los casos comprobados, diagnosticados, pero hay muchos más. Pero estamos hablando ya en el mundo de 253 millones de contagios. Solo en Europa hay 73 millones de casos registrados. Y España tiene alrededor de 5 millones de casos confirmados. Y como dije antes, casi 90.000 defunciones atribuidas o atribuibles a la enfermedad del COVID-19. Esto ya en sí mismo nos da la magnitud del impacto sanitario en la frecuencia de enfermedad y de muerte. Pero es una pandemia que ha causado un enorme sufrimiento. No es únicamente que ha causado enfermedad y muerte, que ha golpeado fuertemente la actividad económica y social, que ha afectado de manera notable la movilidad. Hemos tenido que estar no solo en los tiempos del confinamiento pleno, sino en tiempos posteriores de cierres perimetrales, de limitaciones de la movilidad, pues particularmente restringidos en nuestra capacidad de movernos, como la única manera para poder evitar un número más alto de contagios. Ha producido millones de fallecimientos en el mundo y una considerable mortalidad excesiva. Insisto, este concepto significa fallecimientos más allá de lo esperable para el periodo de tiempo determinado. Hay muchos países en donde ha habido una mortalidad de 60% más de lo que sería esperable, una mortalidad excesiva de más del 60%. En muchos países, y esto ha sido un drama, ha generado, lo que decía antes, colapsos asistenciales que han puesto a los sistemas sanitarios realmente al límite de su capacidad. Los han saturado, los han congelado en su capacidad de dar respuesta. Y esto todavía vemos que aún cuesta trabajo recuperar la funcionalidad. La atención primaria todavía en muchos países, España incluida, tiene que restablecer su funcionalidad habitual porque se vio notablemente afectada por la dinámica pandémica directa e indirectamente. Y como hemos señalado, esta pandemia también ha generado daños colaterales de enorme trascendencia. Entonces, no es solo una enfermedad, algunos que la tienen, otros que no la tienen, el número de contagios o positivos, es todo lo que ha afectado el tejido social, el tejido económico, la capacidad productiva, el crecimiento económico, la movilidad, la salud mental, la psicología de las personas, además de amenazar, por supuesto, su salud y su vida. Bueno, ante todo esto, y ahí quiero centrar la segunda parte de esta charla, pues tenemos una gran necesidad de identificar lecciones, de aprender lecciones fundamentales y esto nos lleva a tener que hacer una valoración crítica de lo que ha ocurrido, de lo que nos ha dejado hasta ahora esta emergencia sanitaria que ha producido, es decir, se trata de una epidemia que pasó a ser pandemia, que es una emergencia sanitaria y que ha producido una importante crisis en materia de salud, pero también en el terreno económico y social. Entonces, al hacer un balance sobre los aciertos y errores en las respuestas mundial, europea o regional, nacional y autonómica en muchos casos, y a los retos planteados, lo principal es extraer lecciones que permitan mejorar la capacidad de actuación, porque todavía nos resta mucho por hacer. No es encontrar defectos de detalles culpables, es, bueno, entendamos qué hemos hecho, aprendamos donde hemos hecho bien las cosas y donde las hemos hecho mal, para que de esa manera mejoremos en la lucha diaria contra la COVID-19 y estemos sobre todo mucho mejor preparados ante futuras pandemias, ante futuras emergencias sanitarias.
Esto no termina ni hoy, ni mañana, ni en un par de años que podamos de alguna manera tener más controlada la pandemia, espero, sino que tenemos que estar también preparados para futuros episodios de carácter pandémico. Yo quisiera mencionar, no me voy a detener mucho en esto porque ya entro en un tema a lo mejor un poco más técnico, pero es bueno tener una idea clara que en el seno de la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea Mundial de la Salud, que está compuesta por los 197 países que son miembros de la OMS, se produjo un mandato para que se creara un grupo mundial independiente que evaluara los preparativos y la respuesta ante situaciones pandémicas. Este grupo sesionó de mayo del 2020 a mayo del 2021 y fue copresidido por dos grandes figuras, la ex primera ministra de Nueva Zelanda y ex administradora del PNUD, Helen Clark, a quien conozco muy bien personalmente y que es una persona de amplia trayectoria en el sistema de Naciones Unidas y en un gobierno progresista en su país, y la expresidenta de Liberia, también una mujer con una gran trayectoria, Ellen Johnson Sirleaf. Bueno, estas dos personas convocaron a un grupo de 11 grandes expertos mundiales, académicos, exfiguras políticas, técnicos en múltiples disciplinas, para pues hacer una especie de corte de caja, ver qué se había hecho bien, qué se había hecho mal y sobre todo ver qué había que hacer de manera distinta. Y su misión fue definida como contribuir a proporcionar un camino para el futuro, que sobre todo estuviera basado en pruebas científicas y lecciones del presente y del pasado, no en ideologizaciones o polarizaciones políticas, sino en evidencia científica para tratar de influir de la mejor manera en las decisiones futuras. Este grupo generó además una evaluación de los desafíos que, con base en el conocimiento y las lecciones aprendidas también, podemos considerar que se avecinan. No es únicamente referido a la COVID-19, sino a la preparación ante futuras pandemias. Las principales conclusiones a las que llegó este grupo son muy importantes para entender nuestro sistema mundial y la gobernanza mundial en salud. Este grupo llegó a la conclusión de que el actual sistema, y yo coincido ampliamente con lo que este grupo ha señalado, el actual sistema de preparación y respuesta pandémica, no solo en los países, sino también internacionalmente, no es adecuado ni es suficiente para proteger a las personas frente al COVID-19. Que el sistema no cumple con el objetivo de garantizar lo que le llamamos una seguridad sanitaria mundial, ni de asegurar la seguridad humana esencial. Que se tardó demasiado tiempo entre la notificación de los primeros casos, cuando aparecieron en China, y la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional, que no se tuvo la suficiente capacidad anticipatoria y se perdió un tiempo fundamental para detener el avance de esta emergente entonces epidemia de COVID-19. Nos pilló de sorpresa mundialmente, respondimos con cierta lentitud, tardamos en pues realmente ponernos bien ubicados en cómo responder a la pandemia. No quiere decir que después no se haya hecho, pero hubo un tiempo precioso que se gastó con demasiada dilación al inicio de la pandemia. También un tema que nos preocupa es que durante febrero del 2020 muchísimos países no atendieron a las recomendaciones internacionales, no tomaron las medidas adecuadas para frenar el avance de la enfermedad. Y esto facilitó su propagación, a pesar de que ya la OMS el 31 de enero había dicho esto es una emergencia sanitaria de carácter internacional. Y estos retrasos y esta respuesta inicial insuficiente pues facilitaron el desarrollo de una pandemia que ha golpeado terriblemente en lo sanitario, en lo social y en lo económico, y por eso necesitamos mejorar esta capacidad de preparativo para pandemias futuras en el mundo y de respuesta más fluida de parte del sistema internacional.
También dijo este grupo, bueno, el marco legal con el que contamos, el Reglamento Sanitario Internacional, tiene limitaciones porque no tiene el músculo y los dientes suficientes, por decirlo de alguna manera, para ir más allá de las soberanías nacionales y permitir que la Organización Mundial de la Salud actúe en casos como estos con rapidez y como una autoridad sanitaria mundial que está establecido en su constitución aprobada por todos los países que la integran, que son 197. Entonces, esto es una limitación fundamental y por eso hoy se debate en el escenario internacional el reformar el Reglamento Sanitario Internacional o incluso el desarrollar un nuevo tratado pandémico vinculante para los países. Esto tenemos que resolverlo si no queremos volver a tener una situación así. Y los sistemas nacionales e internacionales de preparativos y respuestas ante pandemias tienen que ser mejor financiados porque estaban subfinanciados. Hubo además una ausencia de liderazgo sanitario global y las inequidades entre los países y dentro de cada país se han profundizado aún más a lo largo de la pandemia. Entonces, la gran prioridad en este momento es terminar con la enfermedad y los fallecimientos que ocasiona. Es poner a disposición de toda la población del mundo el instrumento de las vacunas. Los ciclos epidémicos se siguen repitiendo en muchos países e incluso exacerbándose. Estamos viendo una exacerbación en buena parte de los países de Europa en esta temporada otoño-invernal. Pero hay medidas de salud pública que han funcionado y que su aplicación podría evitar muertes y reducir la magnitud de la enfermedad. En la medida en que logremos contener las interacciones grupales desprotegidas, prevenimos enfermedad y prevenimos fallecimientos. Por supuesto, el grupo ha apuntado, como lo apuntamos muchos expertos, que la distribución mundial de vacunas es a todas luces injusta y no responde a objetivos estratégicos mundiales de salud pública. Hay una gran desigualdad en la cobertura de vacunación. Los países del África subsahariana no llegan siquiera al 10% de la población vacunada, cuando los países de Europa pues tienen porcentajes que van del 70 al 90%, algunos menos, pero en general. Pero esto es muy, hay que recordar una cosa que es muy importante. En la medida en que seguimos teniendo casos en el mundo y no interrumpimos la transmisión, las variantes del virus generadas por mutaciones surgen en la medida en que la transmisión no se controla y nos amenazan con romper los precarios equilibrios de control de la pandemia porque pueden, con las mutaciones que experimenten, escapar a la eficacia de las vacunas. Este grupo independiente formuló una serie de recomendaciones para la acción inmediata. Lamentablemente, buena parte de estas recomendaciones se han quedado en el papel o en el cajón del escritorio. Pero siguen siendo vigentes y yo creo que hay que tenerlo presentes para entender que una pandemia es un fenómeno global que requiere un esfuerzo solidario mundial. El grupo dijo, los países de altos ingresos que tienen exceso de vacunas, que tienen excedente, deberían poner a la disposición de 92 países de bajos ingresos. Y dijo en mayo, de aquí a septiembre del 2021, al menos 1.000 millones de dosis de vacunas. Esto no ocurre. Los países no han puesto a disposición sus excedentes y no se ha podido completar esta cifra. Ha habido algunas dosis puestas a disposición, pero no en la cantidad necesaria. También dijo, la Organización Mundial del Comercio, junto con la Organización Mundial de la Salud, deberían congregar a los principales productores de vacunas para poder alcanzar acuerdos de transferencia de tecnologías y flexibilización de las patentes, lo que se llama el licenciamiento voluntario de las patentes, que hagan posible la producción de vacunas de manera mucho más amplia y si no hubiese éxito al cabo de 3 meses, liberar las patentes que lo cual permitiría aumentar la producción de dosis necesarias para todo el mundo. Esto no ha ocurrido hasta la fecha, no son suficientes las dosis con las que se cuentan
Y lo que tenemos que tener es una mayor capacidad mundial de producción de vacunas para tener una mejor distribución equitativa de vacunas y poder cumplir las coberturas de vacunación suficientes en todo. Este grupo también dijo, el G7, las principales economías del mundo, deberían comprometerse de inmediato a contribuir el 60% de los 19,000 millones de dólares que requiere un mecanismo que se llama el acelerador del acceso a las herramientas contra el COVID-19. El Accelerator o Acelerador Act, que ha sido organizado por la Organización Mundial de la Salud con otras organizaciones internacionales. Y esto es para comprar y distribuir vacunas, pruebas diagnósticas, tratamientos y apoyar el fortalecimiento de los sistemas de salud. Pero esta inyección, en la medida en que se necesita de las economías ricas que tienen grandes excedentes, no se ha producido. Lo cual nos habla de la insolidaridad mundial que caracteriza esta lucha contra la pandemia. Ya en el ámbito de cada país, el grupo dijo, cada país tiene que aplicar medidas no farmacológicas, esto es, no solo las vacunas, sino las medidas de salud pública en forma sistemática y rigurosa, que sean proporcionales a la severidad de la dinámica epidemiológica que se enfrenta y con estrategias muy explícitas basadas en la evidencia científica, acordadas al alto nivel de gobierno para controlar la transmisión del COVID-19. Parece que esto se nos está olvidando. Y hoy estamos viendo en Europa cómo muchos gobiernos tienen que volver a estas medidas que habían abandonado porque han tenido notables repuntes, incidencias que son 10 a 20 veces mayores que las que tenemos en España, en el Reino Unido, en los países bálticos, en los Países Bajos, en Bélgica, etc. Y bueno, por último, este grupo planteó una serie de recomendaciones para la OMS para que desarrolle una hoja de ruta con objetivos claros que apoye a los países en la lucha contra la pandemia. Bueno, los últimos 15 minutos de la charla me voy a concentrar en las lecciones que nos ha dejado la pandemia a lo largo de los últimos 2 años. Porque yo creo que ahí podemos extraer mucho de las conclusiones sobre los impactos que tiene y la manera en que podemos actuar. La pandemia ha dejado muchas enseñanzas, pero no siempre hemos tenido la capacidad de incorporarla a la toma de decisión ni de adoptar las medidas con suficiente rapidez. Si hay algo que ha quedado claro, es que la realidad ha superado la ficción. Esto ha ido más allá de lo que incluso muchas películas de ciencia ficción que hablan de pandemias o de enfermedades infecciosas planteaban. Y desbordó con creces las previsiones iniciales y los escenarios posteriores. Y yo considero que hay 10 lecciones fundamentales que podemos extraer y que debemos examinar cara a cara para enfrentar mejor los desafíos. Primera lección. En un mundo globalizado, donde hay un gran trasiego de personas, una epidemia severa se extiende de inmediato, a una velocidad inimaginable. Y esto entonces requiere acciones más drásticas para contener su diseminación. Y estas acciones son tanto más eficaces cuanto más tempranas. Las reacciones iniciales que hubo en el mundo no estuvieron a la altura de los hechos. Los mecanismos internacionales de coordinación, acción para limitar el movimiento de personas, controles de fronteras, fueron insuficientes y poco coordinados y convergentes. Tenemos que tener más capacidad de anticipación, más instrumentos jurídicos de carácter vinculante, mucha mejor preparación pandémica, planes de contingencia, saber qué hacemos si se presenta una situación determinada y mejores mecanismos de gobernanza internacional, regional y nacional, así como invertir más recursos humanos y tecnológicos en esta preparación pandémica, en esta capacidad de anticipar. La lección número 2. Nos mostró esta pandemia, o nos ha mostrado, que los paradigmas clínicos y epidemiológicos en los que basábamos las recomendaciones técnicas para controlar una diseminación de enfermedades transmisibles respiratorias quedaron desbordados, que han tenido que ser rebusados. Cambiamos la noción de que esto se transmitía solo por gotículas
para entender que también se transmite por aerosoles y que esto tiene implicaciones del uso de la mascarilla y de la distancia que hay que guardar. Aprendimos que hay transmisión silenciosa, que no eran solo los casos con fiebre, tos y neumonía los que transmitían la enfermedad, pero esto costó trabajo y se tardó tiempo en entender, y al principio no se hacían pruebas de PCR a quienes eran asintomáticos, y esto pudo haber evitado muchos contagios. Y esto obliga a hacer muchas más pruebas diagnósticas para diagnosticar tempranamente, rastreo y aislamiento. Esto, insisto, no se comprendió en plenitud y en muchos lugares sigue sin ponerse en práctica esto como una noción clara y cada vez se queda más olvidado según avanza la vacunación, cuando no tenemos por qué olvidarlo porque es crítico para poder mantener la acción adecuada. Tercera lección. La pandemia nos mostró una enorme fragilidad de las personas mayores ante esta nueva enfermedad. Una dramática letalidad en los mayores de 75 años. Además, a esto se sumó la gran vulnerabilidad que suponen las residencias geriátricas con modelos de convivencia con gran proximidad física de personas muy vulnerables, numerosas, de edades avanzadas, y esto generó un altísimo número de contagios y una elevada proporción de fallecimientos. En las primeras olas, prácticamente el 65% de los fallecimientos en España ocurrieron en personas que vivían en residencias geriátricas. Quizá familiares vuestros, debo decir, muy lamentablemente, mi padre falleció en una residencia geriátrica, 94 años, muy al inicio de la pandemia, y está muy claro que este ha sido uno de los grandes talones de Aquiles en el marco de la pandemia. Ha costado trabajo internalizar las lecciones para tomar medidas anticipatorias y proteger a las personas mayores, y esto necesita un mayor debate nacional, europeo, mundial, sobre cómo proteger mejor a las personas mayores y modificar algunos modelos de atención ligados a los cuidados en residencias geriátricas. Cuarta lección. Además del número muy alto de personas contagiadas y del número muy alto de personas que han fallecido, se ha producido una gran presión asistencial en la atención primaria, en la atención hospitalaria y en las unidades de cuidados intensivos. Y esto nos llevó en muchas ocasiones a situaciones de colapso asistencial, que no permitían atender adecuadamente a quienes tenían COVID, pero tampoco a otras personas que requerían los servicios para atención de otras enfermedades y otras pruebas diagnósticas. Esto generó mortalidad excesiva y esto nos plantea la importancia de establecer con agilidad circuitos de atención COVID y circuitos no COVID que hagan posible tener una continuidad en la atención. Y todo ello nos lleva, por supuesto, a la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de salud y muy especialmente lo que tiene que ver con la salud pública y la atención pública. La lección número 5. Las llamadas medidas no farmacológicas son muy importantes en la lucha contra la pandemia. La efectividad de las medidas de mitigación que se toman para reducir los contagios cuando la transmisión comunitaria está muy extendida. Y esto es fundamental. Estas medidas o intervenciones poblacionales o comunitarias buscan reducir el contagio y al disminuir los contagios, las consecuencias que esto tiene en la población. Esto pasa por los toques de queda amplios, los cierres tajantes, los confinamientos severos, que son medidas que bajan la incidencia cuando ésta está muy alta y reducen el número de fallecimientos. No son atentados contra la libertad, son medidas necesarias para protegernos, proteger nuestra salud y proteger nuestra vida. Y a veces eso se nos ha olvidado. Y cuanto antes se aplican, más efecto tienen. Terminan por ser medidas que permiten restablecer con más prontitud la actividad económica y social, no medidas que están en contra de la economía. Y esto tiene que ser acompañado desde el primer momento de apoyos económicos y mecanismos de protección social para los sectores afectados, como han sido los ERTES, las ayudas a ciertos sectores, a trabajadores autónomos, que debo decir, no se producen de igual manera que lo que hemos visto en nuestro país en otros países.
De otro modo, la presión de estos colectivos pues limita la capacidad de actuar adecuadamente, porque se ven afectados en su economía básica y entonces acaban operando a contracorriente de las medidas de mitigación. Sexta lección. Sin lugar a dudas, para la ciencia, para la salud pública, esta pandemia ha supuesto luces y sombras. Se avanzó muy rápido en la cooperación científica internacional, con una rapidez nunca vista, lo que permitió secuenciar el genoma del virus, desarrollar rápidamente pruebas diagnósticas sensibles y específicas, contribuyó a desarrollar vacunas en tiempo récord. Un año después de la pandemia, contamos con alrededor de media docena de vacunas eficaces y seguras, y hay todavía varias en fases de desarrollo. Hemos vacunado ya a millones de personas, pero nos faltan muchos millones de personas. Siguen siendo las vacunas un bien escaso y no es accesible en todos los países. Para muchas zonas del mundo no hay un horizonte claro de vacunación masiva. Una situación que nos genera además riesgos adicionales porque le da oportunidad al coronavirus de seguir proliferando y de producir variantes amenazantes. Y aquí la falta de mecanismos internacionales de gobernanza sanitaria nos sigue pasando una pesada factura porque no permite rápidamente cortar la transmisión en el mundo entero. Una cosa es lo que nos pasa en Asturias, en España, en Europa, y otra lo que pasa en el resto del mundo. Lección número 7. Hay que entender la seguridad sanitaria mundial como un bien público global. Y esto requiere colaboración de los países, solidaridad, colaboración multilateral. Instrumentos y medios que la hagan posible, con sistemas de alerta y respuesta, con instrumentos y medios que sean verdaderamente eficaces, porque del control final de la pandemia en el mundo entero va a depender que tengamos la protección sanitaria para tener seguridad sanitaria. Y esto pues lleva a que haya que fortalecer más la salud pública, la prioridad de la atención primaria y los mecanismos de la seguridad sanitaria como un bien público mundial. Lección número 8. Hay muchas lecciones sobre los comportamientos, las prácticas culturales, la disciplina cívica en la lucha contra una pandemia. Nuestras sociedades no parecen haber internalizado todo lo que tenían que haberlo hecho. Situaciones en donde lo individual es colectivo y lo colectivo es también individual. Y que buena parte del éxito depende de un ejercicio de responsabilidad que es al mismo tiempo individual y social. Nos hemos quedado cortos en el compromiso de protegernos y proteger a los demás como parte de un ejercicio real de solidaridad. Yo veo un buen signo cuando veo que mucha gente aún sigue usando la mascarilla en la calle, porque sabemos que no podemos asegurar distancias físicas y evitar aglomeraciones, aun cuando se haya liberado su uso. Y eso sí que es responsabilidad y la aplaudo. Pero no puedo ver con el mínimo agrado la irresponsabilidad que supone congregaciones masivas como los macrobotellones de miles de personas, o eventos masivos que no son solo de jóvenes, sino de todas las edades, que no se protegen y que generan contagios. Entonces, cuando esta reticencia, que además está muy asusada por algunos grupos, a cumplir con las restricciones, a la dificultad que hay de abandonar prácticas culturales que suponen riesgos aumentados de transmisión, pues nos hace plantear que uno de los ejes fundamentales es la necesidad de modificar hábitos y costumbres, y que ante esto hay que poner en práctica gran esfuerzo de comunicación, de pedagogía, y que hay un gran reto en materia de educación, información y sensibilización de la ciudadanía. Novena lección. La prolongada duración de la pandemia genera un gran impacto psicosocial. Afecta notablemente la salud mental de las personas y es lo que ha generado la llamada fatiga pandémica. Y esto le ocurre a los profesionales sanitarios, a la ciudadanía, incluso diría yo, a la clase política. Esto hace también más difícil apelar a la paciencia, a la resistencia, a la disciplina que se necesitan para esta lucha contra la pandemia, pero no podemos bajar la guardia a ese respecto.
porque para batir la incidencia necesitamos esa resistencia, esa paciencia, esa disciplina, esa responsabilidad y ese compromiso, y avanzar, entre otras cosas, lo suficiente en el programa de vacunación. Me preocupa mucho que en el sector de población de 20 a 40 años tengamos todavía un 25% de la población sin vacunar con la pauta completa. Se ha vacunado mucho más el segmento de población en el que estáis vosotros, de 12 a 19 años, por fortuna, y de mayores de 40 años. Pero hay ahí un hoyo negro, un agujero de cobertura adecuada de vacunación en el grupo de 20 a 40. Entonces hay que prestar una atención prioritaria a la salud mental, al impacto de la pandemia en la salud mental, con soluciones imaginativas más basadas en la psicología, la antropología, la sociología, la co-creación de mecanismos que contrarresten esta fatiga pandémica. Y por último, la lección número 10, también las autoridades sanitarias están un poco afectadas por la fatiga pandémica, no se apoyan suficientemente en las recomendaciones de los profesionales expertos en la materia, y estos somos epidemiólogos, especialistas en salud pública, virólogos, inmunólogos, comunicadores, sociólogos, antropólogos y profesionales de otras disciplinas. No es que sean solo los médicos y los epidemiólogos y los virólogos. También los entes multilaterales, las organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales, regionales y locales han ido muchas veces a su aire sin construir diálogo, consejo informado, cogobernanza necesaria mediante la participación de quienes pueden asesorar con mayor objetividad, con espíritu crítico y autocrítico, y sobre todo que no estén sujetos a posicionamientos político-electorales. Pero la confrontación político-partidista muchas veces entorpece la lucha contra la pandemia. Por eso hay que revisar los mecanismos para alimentar las políticas públicas y evitar que la pandemia agrande la brecha de desigualdad en salud. Y esto obligará a poner el énfasis en políticas sanitarias que se orienten a desarrollar acciones que de verdad ayuden a incorporar la salud. No tenemos más tiempo, aunque tenía unas diapositivas adicionales que las dejaré para su consideración, pero me gustaría solo concluir con el mensaje de que la pandemia no ha terminado y el trabajo no ha sido rematado todavía. Todavía tenemos mucho por hacer. Y que el riesgo bajo o medio en el que estamos no es riesgo nulo. Que hemos, en el caso de España, por fortuna, con un gran esfuerzo colectivo, llegado a una incidencia por varias semanas por debajo de 50 casos, que nos dio un riesgo bajo, pero esto no significaba que hubiese desaparecido el virus, y ya estamos viendo que volvimos a una incidencia de 88 casos por cada 100.000 el día de ayer, y nos reubicamos en un nivel de riesgo medio. Y que se han producido, lo dije mal hace un rato, 42.000 nuevos contagios en las últimas 2 semanas, y esto no es cualquier cosa. Entonces, tener esto, entender que el virus está presente, que no hay inmunidad de grupo, que esto no se genera en una enfermedad como la COVID-19, aún con altos porcentajes de vacunación, que la vacunación y las medidas no farmacológicas tienen que ir de la mano, que son una ecuación necesaria, que no es solo vacunar o solo tomar medidas restrictivas. No cometamos el error de relajar medidas de forma precipitada. Este es el error que cometió el Reino Unido y su Freedom Day el 1 de julio, y hoy tiene 800 casos por 100.000 habitantes. Evitémoslo. Gracias a que en España se vacunó mucho y no se relajó prematuramente, pudimos llegar a esta situación que nos sitúa como el país europeo con la más baja incidencia. En pocas palabras, tenemos que mantener a raya la transmisión. Y esto implica que tratemos de situarnos por debajo de 25 por 100.000 habitantes. Asturias es una de las comunidades autónomas con menos incidencia, con más éxito en la vacunación y los mecanismos de control, pero tenemos que mantener la guardia en alto y no podemos
confiarnos en lo más mínimo. No hay que bajar la guardia, no estamos todavía ante el final de la pandemia, ni la enfermedad ha sido erradicada ni el virus ha desaparecido, y por eso tenemos que seguir con grandes cautelas. No queremos estar en la situación de los rebrotes que tienen otros países en Europa, y tenemos que reducir ese riesgo de rebrotes, y a corto plazo tenemos que hacerlo para no tener una situación de una temporada navideña que nos sitúe como están hoy algunos países europeos que han tenido que reintroducir medidas restrictivas. Esto pasa por reforzar las estructuras de salud pública, por recuperar la atención primaria y por proseguir con las medidas no farmacológicas que indiqué, de mascarilla, distancia, ventilación, higiene de espacios públicos y privados. Y no abandonar el uso de mascarilla en interiores mal ventilados. Tengamos eso muy claro. Esto es una de las cosas que más nos puede proteger, y terminar de vacunar a quienes no tienen la pauta completa, que en estos momentos supone 4.5 millones de personas en toda España. Termino solo diciendo, hay un falso dilema salud o economía cuando se plantean estos términos. Lo importante es anteponer la salud a cualquier otra consideración, intentando dañar lo menos posible la actividad comercial y productiva. Pero no hay economía posible o recuperación económica si no hay seguridad sanitaria. Y esto debemos de internalizarlo para entender que en esta guerra contra la pandemia, luchar contra la pandemia no es ir contra la economía. Toca recuperar ahora el sistema sanitario, hay que fortalecer áreas que están débiles, y no nos olvidemos de que en una pandemia no hay islas epidemiológicas, que ninguna comunidad autónoma, ningún país son una isla en términos epidémicos cuando todavía tenemos una pandemia de alcance mundial con muchos contagios, muchas muertes y baja vacunación. Termino ahora sí diciendo, ojalá aprendamos estas lecciones, no repitamos errores evitables. La pandemia no está aún doblegada, aun cuando hemos avanzado mucho en el caso de Asturias, en el caso de España. Sí, podemos decir que estamos viendo luz al final del túnel, pero todavía hay muchas incertidumbres de cara al futuro, y conviene reforzar el carácter científico de las decisiones a adoptar para que la futura política sanitaria nacional, regional y mundial esté basada en evidencia científica y tenga una eficacia contundente, y usemos nuestra inteligencia colectiva para superar los múltiples desafíos con los que vamos a enfrentarnos. Y ojalá que estas reflexiones contribuyan a ello y hayan servido de estímulo a vuestra curiosidad, a vuestro interés, y por supuesto estaré encantado de responder a las preguntas que sean necesarias. Voy entonces a concluir aquí y quito además la presentación que estaba yo haciendo. Muchas gracias, Daniel, por esta interesante charla con todas esas reflexiones, y como tenemos poco tiempo vamos a pasar inmediatamente a las preguntas que te puede hacer el alumnado, ¿vale? Sí, entonces, ya tenéis las preguntas. Yo solamente voy a decir el nombre de la persona que va a hacerla y sigo escuchando, aunque voy a interrumpir un momento la cámara, pero sigo escuchando. De acuerdo, vale. Pues te van a hacer las preguntas los alumnos, que se van a poner en la cámara y te van a preguntar, ¿vale? La primera pregunta la va a hacer Sheila Miranda. Entonces, pues cuando quieras, Sheila. Sí, adelante, escucho. Buenos días. Bueno, mi pregunta está un poco orientada a una de las últimas noticias que ha salido acerca de las vacunas, que ha sido la pérdida de 100.000 dosis en Madrid a causa de la caducidad. Me gustaría saber si usted podría responderme un poco qué criterios se han seguido para dejar que esas vacunas se perdieran, por así decirlo, en lugar de haberlas aprovechado bien revendiéndolas a un precio aunque fuera más barato, o en otro lugar haberlas donado a países que no cuentan con tantos recursos para poder adquirirlas por su propia cuenta. Sí, bueno, muy brevemente, si se llegó a tener un número de 100.000 vacunas caducadas en el caso de la Comunidad de Madrid, es por una ineficiencia de gestión
en el programa de vacunación y en el sistema sanitario. Esto no debía de haber sucedido, se puede tener la anticipación a los periodos de caducidad y evidentemente antes que dejarlas perder, esas vacunas podrían haber sido redirigidas a otros sitios con mayor necesidad o incluso donadas a países en vías de desarrollo. Yo creo que en general el proceso de gestión de la vacunación ha sido adecuado y eficiente en prácticamente todas las comunidades autónomas, pero sí que ha habido algunas comunidades autónomas en donde ha habido algunas ineficiencias en la gestión y tú has señalado un ejemplo. Está bien. Encantado, sí. Vale, bueno, segunda pregunta, pues Alejandra Fernández. Yo querría saber si usted cree que si se hubiese hablado antes de lo que una pandemia representa, podría haber una mejora en esta que vivimos ahora. Yo pienso que sí, la respuesta es sí. Y déjame elaborar un poquito nada más. Primero, yo creo que todos los países se descuidaron mucho en sus preparativos pandémicos. A pesar de que hubo muchas recomendaciones en el mundo a partir del 2009, cuando vino la amenaza de la pandemia de gripe aviar y se invirtió mucho en planes de contingencia, en reservas estratégicas, eso se empezó a olvidar y prácticamente todos los países lo tenían muy abandonado. Entonces, una de las cosas que deberíamos aprender es que no podemos bajar la guardia en nuestros preparativos pandémicos desde un punto de vista de la organización sanitaria, política e institucional. Pero también pienso que quizá no había el suficiente grado de conciencia ciudadana y pública sobre lo que implica una pandemia, que hemos todos aprendido de manera muy dura, a golpes, lo que esto supone, que no hay persona hoy en el mundo que no sepa que hay que relacionarse de cierta manera ante un fenómeno pandémico. Y yo creo que eso ayuda a sensibilizar más y contribuye a entender mejor las cosas. Yo creo que la educación, la comunicación, la pedagogía son fundamentales y en ese sentido, pues creo que habría sido muy positivo poder haber hablado más de lo que suponía una pandemia, pero no se nos olvide para la próxima pandemia, que espero que tarde mucho en llegar. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, Alejandro. Tercera pregunta. Laura Vega. Hola. Hemos visto que en buena medida, por consecuencia del cambio climático, ha aumentado la frecuencia de las pandemias. ¿En próximas pandemias puede ser mayor el impacto en la sociedad? La respuesta es sí, absolutamente. Yo creo que tenemos que entender que el cambio climático no es solo un cambio en la temperatura promedio, en el nivel de los mares, en la afectación de muchas especies, animales y vegetales, sino que tiene una directa implicación en materia de salud, porque se transforman y se incrementan los riesgos de agentes patógenos para la especie humana, porque se incrementa el descongelamiento de algunos virus que están congelados, porque entran en contacto mayor número de especies animales con humanas en la medida en que tenemos modelos de desarrollo no sostenible. Y la realidad es que hay una relación estrechísima entre el cambio climático y nuevas epidemias o pandemias. Entonces, la lucha contra el cambio climático es también la lucha contra futuras pandemias. Y tenemos que estar muy conscientes de, pues, de alguna manera, el círculo vicioso que se genera con el cambio climático. Gracias. Bueno, vamos con la cuarta pregunta. Sería Nadia Álvarez.
Nadia. Aquí está. Hola, buenos días. Como ya sabrá, los jóvenes han estado en el punto de mira desde que empezó la pandemia, o bien por ser acusados de ser los causantes de la mayoría de los repuntes, o bien porque nos privó de muchas cosas que son típicas de la juventud. Entonces, ¿usted cree que esta privación tendrá consecuencias en un futuro? ¿Y cree que realmente tenemos tanta culpa de los repuntes? Gracias. Vamos a ver. Primero, yo siempre he sido enemigo de señalizar o culpabilizar exclusivamente a los jóvenes de los repuntes y de algunas conductas negativas en torno a la pandemia. No quiere decir que no haya habido algunas entre los sectores juveniles, pero yo creo que hemos tenido conductas inadecuadas en todos los grupos de edad. Hemos tenido un efecto curioso en donde al principio quizás se tuvo una percepción de que como a los jóvenes les afectaba menos la severidad de la enfermedad, podían ir más por libre y no ajustarse a medidas restrictivas. Yo creo que ha habido errores en la pedagogía y en cómo se han explicado las cosas. Desde mi punto de vista, la gran mayoría de la juventud ha sido consciente y solidaria. Pero no hay duda de que cuando yo he visto el fenómeno de macro botellones, que no es que lo haga todo el mundo, de 25.000 personas o de 5.000 personas y sin mascarilla en plena incidencia alta, bueno, eso supone una conducta irresponsable, como la supone de cualquier edad el ingresar a un estadio de fútbol en alta incidencia y sin protección. Entonces yo creo que en este caso, más que tratar de singularizar en los jóvenes, yo creo que tenemos que fomentar la conducta independiente en todos los ciudadanos, perdón, la conducta responsable, quiero decir, en todos los ciudadanos. Yo creo que la base es entender que además, aun si se tiene un riesgo bajo de severidad, se tiene un riesgo de transmisión a otras edades mayores que conviven con nosotros, abuelos o padres. Bueno, en este caso también el riesgo de contagio lo tienen los niños, que en estos momentos tienen más incidencia que los jóvenes o adolescentes. Entonces, a mí lo que me gustaría es ver con una gran fuerza una actitud que casi se convirtiese en movimiento de la juventud, de alta solidaridad ante una situación pandémica, de alta responsabilidad, porque yo creo que, cuando menos, es la misma percepción y visión que he tenido desde que yo era joven y tenía tu edad. Yo creo que los jóvenes podemos poner el ejemplo, o podéis poner el ejemplo. Ya me estaba incluyendo yo entre los jóvenes que más quisiera. Pero bueno, podéis poner el ejemplo, pero esto requiere, por supuesto, conductas responsables. Muchas gracias. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Es Román. Sí. Hola, buenos días. Me gustaría saber su opinión acerca de la gente que no se quiere vacunar. Si cree que sería posible ponerles ciertas restricciones puntuales a esas personas, privándoles ciertas acciones que hacen para obligarlos a vacunarlos. Sí, vamos a ver. Desde mi punto de vista, la reticencia a vacunarse y las personas que se oponen a ser vacunadas, bueno, lo hacen a partir de un cierto oscurantismo científico, técnico, pero además incurren en una irresponsabilidad en el sentido de que permiten seguir adelante en una desprotegidos y con ello amenazan al bien común, a la salud colectiva. Eso es mi punto de vista. Ahora, ¿qué hacer con la situación? Obligatoriedad, restricciones, etc. En España hemos tenido la gran ventaja de que no hay un movimiento antivacunas de la magnitud que la hay en otros países de Europa, Alemania, Francia, y gracias a eso hemos alcanzado el 90% de vacunación de la población diaria.
y ya lo quisiera Alemania o Francia. Y vamos, el otro día me entrevistó la televisión alemana y me decía, ¿y qué es lo que puede explicar que en España se haya podido vacunar en tan amplia medida? Bueno, el que no hay movimiento de antivacunas como en su país, el que hay confianza en la sanidad pública, el que hay solidaridad de la población, es que en el fondo hemos sido más conscientes en Portugal o España que en los países bálticos o en Alemania o en Centro Europa o en Bélgica o en los Países Bajos con respecto a la vacunación. Ahora, ¿qué hacer con quienes no se quieran vacunar? Antes de apelar a la noción de obligatoriedad, yo creo que lo que podemos hacer es establecer restricciones, ya no para toda la población, sino para los no vacunados. Y en ese sentido, yo no veo mal el que hoy por hoy, como lo están planteando algunas comunidades autónomas y algunos países europeos, se exija el pasaporte COVID para poder acceder o al ocio nocturno o a los restaurantes o actividades masivas de carácter deportivo. Claro, en el caso de España, pues será un 10% de la población el que no lo pueda hacer. Acabamos de ver en Grecia, en Francia, que al haber implantado esta medida, mucha gente se fue a vacunar. Entonces, si ese es el impacto de establecer esta obligatoriedad del pasaporte para entrar, que no es afectar las libertades individuales, es poner una contención a la irresponsabilidad que genera un daño colectivo. Entonces, bueno, yo no tendría inconveniente, yo estaría de acuerdo en hacerlo. Lo que más me gustaría es que a través del convencimiento, de la pedagogía, quienes no se han vacunado se vacunen. Pero si seguimos teniendo 25% de la población de 20 a 49 que no se vacuna con la pauta completa, que corre un riesgo además individual, pero que entraña un riesgo colectivo, bueno, pongamos restricción con el uso del pasaporte COVID para poder ingresar a ciertas actividades. Muchas gracias. Bueno, seguimos con las preguntas, que tenemos muchas, o sea que no hay problema. Venga. Bueno, encantado de mi parte. Vamos con la sexta, que es de Paula Díaz. Hola, buenas. Pues querría empezar con el siguiente tema. ¿A quién salvar y a quién dejar morir? Este dilema ético es el que hace no mucho inundó el coronavirus en los hospitales españoles, poniéndonos a prueba hasta el límite de tener que elegir el valor de las vidas, qué vida vale más, atendiendo a posición social, estado mental del paciente o su posibilidad de curación, haciendo un símil a la lista de Schindler, donde elegir qué paciente debe de morir o qué paciente debe de salvarse. Entonces, esto es algo que a primera parece que es algo imposible o en un país como nuestro que se considera desarrollado, ¿no? Por lo tanto, ¿cree usted que acaso con una mejor organización y sobre todo anticipación se hubieran salvado más vidas o por el contrario se hubiera optado por tomar el mismo rumbo debido a déficits económicos y tecnológicos, poniendo en duda así los derechos humanos? Y por otro lado, el hecho de que una persona ajena a mí puede elegir sobre mi muerte y yo sin embargo no puedo hacerlo, como por ejemplo en el caso de la eutanasia. Gracias. Sí, yo creo que planteas todo un problema complejo, de un dilema ético muy importante y que se ha producido en muchos sitios, en España y en otros países a lo largo de esta pandemia. A ver, de entrada, yo no estoy de acuerdo y no estoy a favor de estos triajes para sobrevivir o morir, de decisiones que planteen que una vida es sacrificable o no. Yo creo que lo que tenemos es que tener la capacidad, hasta donde alcancen las fuerzas, de atender todo lo que tengamos que atender. Pero para esto hay que organizarse bien, y no todo el mundo se organizó bien. Inevitablemente voy a hacer una comparación de dos comunidades autónomas.
En la Comunidad Autónoma de Madrid vimos mucho de este fenómeno que tú estás señalando, pero porque no se tomaron algunas de las medidas necesarias. También porque la incidencia fue mayor, pero porque no se tomaron algunas de las medidas necesarias. Desde mi punto de vista, en Asturias prácticamente no tuvimos que enfrentar este problema, pero porque se organizaron las cosas. Yo he tenido la suerte de haber sido invitado a título pro bono por el gobierno de Asturias para ser parte del comité asesor en COVID. E incluso antes de ser parte del comité asesor, ya simplemente como profesional, tuve una reunión muy productiva en donde hubo una gran receptividad con la Consejería de Sanidad, con el CESPA. Y me acuerdo que conversamos y dijimos, todavía no están ocupadas todas las camas de UCI por enfermos de COVID. Y mi sugerencia fue, y me lo recordaba el otro día la directora del CESPA, hay que duplicar la capacidad de camas. Hay que triplicar la capacidad de hacer pruebas diagnósticas de COVID. Y la gran ventaja es que en la Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud del Principado de Asturias lo hicieron, y lo hicieron de inmediato y apostaron a ese plan de contingencia. Y gracias a eso no hubo el colapso sanitario que hubo en otras comunidades autónomas. Es cierto que al principio también tuvimos una incidencia menor en Asturias, pero yo lo que planteaba era hacer esa respuesta en razón de la incidencia y no hubo la menor duda del gobierno de decir vamos a invertir en fortalecer esa capacidad. Entonces, lo primero para responder a tu pregunta es fortalecer todo lo posible la organización, la capacidad, la inversión para poder dar respuesta. Ya cuando esto se agota, entramos prácticamente en una situación como la de una catástrofe, una guerra, en donde es muy difícil tomar decisiones. Pero hay que hacer todo para que no tengamos que enfrentar ese dilema ético y de derechos humanos de dejar sin atención a alguna persona y que eso suponga su deceso o su muerte perentoria por falta de atención. Pues muchas gracias. Encantado, sí. Bueno, desgraciadamente vamos a ir con la última pregunta porque cheque a la 1:30 es cuando se nos acaba. Ya sé que hay 3 personas que desgraciadamente no vais a poder preguntar, aunque no cuestiones muy interesantes, pero en fin, como siempre, el tiempo es definitivo. Bueno, vamos con la pregunta número 7, que es Natalia. Natalia. Vale. Buenos días. La pandemia es evidente que ha traído consigo una cantidad enorme de residuos, especialmente de mascarillas desechables. Y mi pregunta era, ¿cómo cree usted que se va a gestionar esto? Bueno, yo creo que tenemos que tener una línea de actuación muy específica para gestionar de manera sostenible los residuos. Y ciertamente esto pasa por conductas de no tirar la mascarilla por donde vamos a el reciclado absoluto de las mascarillas u otros productos desechables y el que todos los ayuntamientos, las autoridades locales, las autoridades autonómicas pongan un énfasis mayor tanto en la educación como en los procesos de recogida de todos los desechos que se tienen. Pero tenemos que ser muy conscientes. Hombre, a mí una de las cosas que sí me molesta es cuando va uno a un supermercado y va uno por el parking y ve guantes tirados de plástico o mascarillas tiradas. Yo creo que eso no debe suceder. Debemos de ser conscientes desde un punto de vista epidemiológico, pero también desde un punto de vista ambiental. Vale, muchas gracias. Bueno, como las clases empiezan en 5 minutos, me voy a permitir el lujo de ya que he ido también una respuesta rápida, una pregunta más, porque quedarían solamente 3, que es la Cristina. Cristina. Y si las otras preguntas me las queréis enviar, yo las respondo por internet con mucho gusto.
Pues muy bien, seguro que los alumnos estarán encantados de que se pueda hacer así. Con mucho gusto. Hola, buenos días. Mi Buenos días. pregunta es la siguiente. ¿Hasta dónde podría el Estado intervenir en la vida de los individuos para evitar los contagios? Gracias. Sí, yo creo que este es un dilema que ha estado presente en todo el mundo al discutir qué tanto debe intervenir el Estado o no y qué tanto se afectan las libertades fundamentales o individuales. Yo creo que la respuesta nos la da un principio del derecho romano, que nos decía que salus publica, ley suprema est. La salud pública es ley suprema. Entonces, cuando se trata de intervenir para evitar la posibilidad de enfermedad o muerte en lo colectivo, está justificada la intervención, aun si limita libertades fundamentales. Esto ya sé que no es la posición que todo el mundo tiene. Como experto en salud pública, me acostumbré a lo largo de muchos años a entender que cuando se llega a un punto de diseminación de la enfermedad o de afectación de muertes, en donde hay que limitar libertades individuales, hay que hacerlo por el bien colectivo. Pero esto es un tema que se puede discutir, acordar, no es un abuso de poder, es una necesidad solidaria. Entonces, yo creo que tenemos que poner en esa perspectiva, en estas pandemias tiene que haber más intervención del Estado que lo que ocurre en condiciones normales en donde no tenemos que tomar medidas de emergencia. Muy bien, muchas gracias. Encantado, sí. Bueno, pues sé que nos quedan 2 preguntas. Entonces vamos a mandarlas por correo porque es que seguramente no se va a dar tiempo a contestarlas y ya empezaríamos a ocupar la clase siguiente. Con toda la actividad que puede haber va a ser muy complejo y a mí me han dicho que hasta 1:30 y ya me he saltado. Vale. No, disculpad a aquellas 2 personas que sé que estáis unas preguntas muy interesantes, pero bueno, las contestará por escrito a través de internet. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Daniel, muchas gracias a todos, al alumnado que ha hecho las preguntas. Bueno, muy interesante, nos quedan unas cuantas, pero bueno, hay 2 personas que quiero que las hagan. Y nada, pues muchísimas gracias, Daniel, por tu presencia aquí, por contarnos todas estas, esta visión tan profunda de una pandemia en virtud de tantos años trabajando de manera muy cercana con ellas. Y bueno, vamos a ver si ciertas cosas de las que nos has hablado se van cumpliendo y a nivel global pues somos capaces de enfrentar de una manera más civilizada, más humana, más humanizada, esa relación que vamos a tener que tener de una manera o de otra con las enfermedades porque son también parte del ambiente natural en el que estamos. Vale. Pues nada, muchas gracias y... Un placer, encantado, y enviadme las preguntas restantes. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos y nada, damos por terminado aquí esta charla. Pues nada, damos por terminada la charla y a partir de ahora va el tiempo, ya discurre normalmente como otros días. Que la normalidad es siempre algo extraordinario. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Daniel. Pues nada.